El 17 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud, básicamente presionó el botón de pánico global. Ujú. Porque un enemigo que la ciencia creía tener ya bastante acorralado, pues regresó de la selva. Y regresó de una manera muy agresiva. Exacto. Y lo peor es que esta vez no es la versión para la que tenemos una vacuna efectiva. Se trata de una variante fantasma, por así decirlo, que logró escabullirse por la frontera. Sí, pasando desde la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Directo hasta las calles densamente pobladas de Kampala, la capital de Uganda. O sea, estamos a 25 de mayo y los datos duros ya nos hablan de 543 casos sospechosos. Es un ritmo de contagio alarmante. Y 131 fallecidos. En este preciso momento, la humanidad está luchando contra esta crisis, esencialmente con las manos desnudas. Así que, analicemos esto a fondo. Claro, porque es necesario entenderlo desde la base. Exactamente. Nuestra misión de hoy, revisando manuales clínicos, reportes epidemiológicos y diarios de virología, es desentrañar la biología del virus. Entender por qué esta variante es tan indomable, cómo funcionan las vacunas y qué está pasando realmente en las trincheras del cuidado médico. Y para sentar las bases de todo esto, antes de entender la urgencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, hay que mirar al enemigo bajo el microscopio. Ajá. Porque coordinar algo en una ciudad de millones de habitantes es imposible si no desciframos la biología del patógeno. La historia de esta familia viral empieza por ahí de 1976. Que fue cuando se detectó por primera vez, ¿no? Sí, se identificó casi a la par en dos zonas muy distintas. En Ensara, que está en el actual Sudán del Sur, y en Yambuku, una aldeíta congoleña justo a orillas del río Ébola. Y de ahí se le quedó el nombre para siempre. Exacto. Ahora, algo que me llamó la atención de las fuentes es que este virus no aparece de la nada por arte de magia. Tiene un escondite muy específico en la naturaleza. Los famosos reservorios naturales, claro. Sí, los murciélagos frugívoros, los de la familia Theropodidae. Estos animales pueden cargar el virus en su sistema sin enfermarse, simplemente volando ahí por la selva ecuatorial. El problema, digamos, el salto a los humanos, ocurre cuando alguien entra en contacto con un animal infectado. Y una vez que da ese salto a las personas, los mecanismos cambian por completo. Y aquí hay que ser muy categóricos, porque las fuentes clínicas desmienten un mito inmenso. ¿El del contagio por el aire? Totalmente. El virus del ébola no se transmite por el aire. No está flotando en una sala de espera buscando a quién infectar, como pasa con el sarampión o con la gripe. Ujú. El contagio requiere una cadena de eventos muy, muy específica. Solo pasa por contacto físico directo. O sea, fluidos. Fluidos, exacto. Sangre, secreciones corporales de una persona enferma o de un animal. Y tiene que entrar a través de las mucosas o de alguna herida pequeña en la piel. Y ojo, la persona ya debe presentar síntomas. A ver, leyendo esto, se me ocurre una analogía. Piensa en el virus como si fuera un vampiro de las leyendas viejas. A ver, me gusta, explícame. O sea, un vampiro no puede simplemente romper la ventana de tu casa, entrar volando por el aire y atacarte. Ajá, tiene que ser invitado. Exactamente. Requiere que le abran la puerta. Esa invitación es el contacto directo con los fluidos de alguien que ya está sintomático. Si la persona está infectada pero aún no tiene síntomas, la puerta sigue cerrada. Claro, no hay contagio en esa fase. Pero una vez que ese vampiro cruza el umbral, una vez que entra al organismo, destroza la plomería del edificio desde adentro. Los riñones, el hígado, todo. Es una demolición interna brutal, sí. A nivel celular es fascinante, pero letal. El periodo de incubación va de 2 a 21 días y el patógeno no ataca a cualquier célula. Se va por los pesos pesados. Se va directo a secuestrar a los macrófagos y a las células dendríticas, que, irónicamente, son como los guardianes de primera línea de nuestro sistema inmunológico. ¡Wow! El virus los usa como caballos de Troya. Viaja cómodamente por el torrente sanguíneo hasta el hígado y los riñones, y ahí empieza a destruir el tejido rapidísimo. Pero los síntomas al principio son súper engañosos. Sí. Leía que parece cualquier otra cosa. Fiebre, dolor muscular, fatiga. Exacto. En esa región del mundo, un médico ve eso y piensa de inmediato en un brote de paludismo, por ejemplo.
Y aquí es donde las películas de Hollywood nos han hecho un daño terrible, ¿eh? Porque nos venden la idea de que tener ébola significa que vas a sangrar dramáticamente por los ojos desde el minuto 1. Un clásico de las películas de desastres. Sí, pero al revisar la literatura médica seria, resulta que el sangrado masivo, las hemorragias internas o externas, ni siquiera son el síntoma más frecuente. Para nada. De hecho, aparecen solo en una fracción de los pacientes y ya en fases muy avanzadas, cuando el hígado está tan hecho pedazos que ya no produce proteínas para coagular. Es que el verdadero verdugo no es la pérdida de sangre, es la pérdida masiva de líquidos. Claro, la deshidratación. Sí, después de esa fiebre inicial, vienen vómitos y diarreas de una severidad que no nos podemos ni imaginar. Eso causa una deshidratación fulminante y se pierden electrolitos a un nivel que el cuerpo entra en fallo multiorgánico. O sea, te apagas por falta de agua, básicamente. Prácticamente. Y saber cómo funciona esto nos lleva directo al gran problema de 2026. Porque si ya conocemos esta biología, la incógnita es ¿por qué este brote en particular tiene a la OMS en pánico? Y ahí es donde entra el rompecabezas de las variantes, que es la parte más aterradora de este análisis a fondo, porque la gente piensa que hay un solo ébola. Y no es así. Hay todo un género taxonómico llamado orthoebolavirus. Orthoebolavirus. Ajá. Y dentro de esa familia, históricamente hemos visto brotes causados por 3 especies principales. La Zaire, que es la famosa y la más letal, la Sudán y la especie Bundibugyo. Que es justamente la protagonista de nuestra pesadilla actual en Iturí y Kampala, la cepa Bundibugyo. Exactamente. Que por lo que veo en los reportes tiene una tasa de mortalidad del 25 al 40%. Ha aparecido poquísimas veces, creo que en 2007 en Uganda y 2012 en la República Democrática del Congo. Sí, es rarísima. Y lo fascinante, y a la vez lo terrible aquí, es el vacío clínico en el que estamos. ¿A qué te refieres con vacío? A que la virología global logró un hito histórico recientemente creando vacunas y tratamientos antivirales buenísimos. Pero todo eso se diseñó exclusivamente para la variante Zaire. O sea que para Bundibugyo estamos en ceros. A nivel farmacológico, estamos desarmados. Por eso la OMS acaba de sacar esa recomendación urgente de priorizar ensayos de investigación buscando probar cosas como anticuerpos monoclonales y un antiviral experimental que se llama Obeldesivir. Obeldesivir, ok. A ver, pero hago una pausa aquí. Porque la duda lógica que surge al leer esto es si ya tenemos una vacuna súper exitosa para la cepa Zaire, ¿por qué los científicos no la usan ahorita en Kampala? Suena lógico intentar adaptarla, ¿no? Sí, o hacer un ajuste rápido. Para entender por qué no se puede, tenemos que entrar a la maravilla genética de la vacuna que sí funciona. Aquí es donde se pone realmente interesante la ciencia detrás de esto. Totalmente. La vacuna para Zaire se llama Ervebo. Su nombre técnico es RVSB, Delta G, CBOV GP. Suena complicadísimo. Sí, parece el modelo de una lavadora, una contraseña de Wi-Fi larguísima. Exacto. Pero a nivel universitario, lo que hicieron fue usar un vector de un virus vivo atenuado. Tomaron el virus de la estomatitis vesicular, el VSV. Que entiendo que es un virus que afecta más que nada al ganado, ¿verdad? A caballos y vacas, sí. En humanos es inofensivo. Los científicos tomaron ese virus, le borraron la proteína de su envoltura, la famosa glicoproteína G, que usa para pegarse a las células. Lo dejaron pelón, digamos. Lo dejaron sin su llave de entrada. Y en ese espacio vacío, le insertaron genéticamente la glicoproteína de superficie específica del ébola Zaire, de una cepa de 1995, para ser exactos. Ok, es como crear un disfraz a nivel molecular. Ándale, exactamente. Es como agarrar a un ladrón de poca monta, que sería este virus de ganado inofensivo, ponerle la chaqueta de cuero inconfundible del peor asesino en serie y soltarlo en tu cuerpo. Y el sistema inmunológico entra en pánico. Claro, el cuerpo ve la chaqueta del ébola y manda todo un ejército de anticuerpos específicos contra esa proteína. Obviamente el cuerpo no sabe que adentro de la chaqueta hay un impostor inofensivo. Pero el entrenamiento militar que gana tu cuerpo es real y duradero. Exacto. Así, si el verdadero ébola Zaire intenta entrar meses después, las defensas ya saben destruir a quien traiga esa chaqueta puesta. Pero claro, esto explica por qué no sirve para Bundibugyo. Porque Bundibugyo usa una chaqueta diferente. Genéticamente diferente. Los anticuerpos de Ervebo patrullan la sangre, ven a Bundibugyo y simplemente no lo reconocen,
pasa como si nada. Es una hiperespecificidad que es brillante para Zaire, pero es nuestro talón de Aquiles hoy. Y la estrategia con la vacuna Zaire, cuando sí se puede usar, es fascinante. Es la famosa vacunación en anillo. Ah, el protocolo 010 en Guinea, ¿no? Ese mismo. A personas mayores de 18 años. Básicamente, encuentras a un enfermo, vacunas a todos sus contactos y luego a los contactos de esos contactos. Los encierras en un muro invisible. Asfixias al virus. Pero ahorita en Kampala, frente a Bundibugyo, no tenemos ladrillos para ese muro. Así que el control de esta crisis recae absolutamente en las prácticas hospitalarias. En el cuidado de soporte directo en la trinchera. Sin curas mágicas. Entonces, ¿qué hace un médico hoy si llega un paciente grave a un hospital en Uganda? Pues aplicar el tratamiento de soporte optimizado de la OMS. Tienen que ganarle la carrera a la deshidratación a como dé lugar. Porque la sangre literalmente pierde volumen, ¿cierto? Sí, por las diarreas y vómitos masivos. Entran en un shock hipovolémico, entonces hay que hacer una rehidratación temprana y agresiva usando soluciones isotónicas por vía intravenosa, como el lactato de Ringer. Para subir la presión arterial y expandir el volumen sanguíneo. Exacto. Pero además, el médico sabe que hay coinfecciones. Como el sistema inmune está distraído peleando a muerte con el ébola, otras bacterias atacan. Es como si hubiera un apagón masivo en una ciudad y los saqueadores aprovecharan el caos para romper vitrinas. Una analogía perfecta. Por eso, los protocolos dictan atacar de inmediato. Tienen que administrar antibióticos como la ceftriaxona o la cefixima para las bacterias. Y también terapias para el paludismo, como el artesunato amodiaquina. Porque, como decíamos, un paciente puede llegar con ambas cosas a la vez, ya que los síntomas iniciales son idénticos. Ok. Todo este manejo clínico suena impecable. Y las estrategias de contención en laboratorios ni se diga. Hablamos de equipos de protección personal extremos, guantes dobles, mascarillas, pantallas faciales, aislamiento total, manejo de muestras con un sistema de triple envasado. El riesgo biológico es altísimo, claro. Sí, pero a ver, voy a ser de abogado del diablo aquí con un poco de, digamos, fricción o pushback. A ver, dime. Es muy fácil hablar de protocolos clínicos perfectos en un PDF de Ginebra. Pero en la realidad, ¿cómo le dices a una madre que no puede tocar a su hijo que se está muriendo? Es desgarrador. ¿Cómo implementas reglas de cero contacto físico sin alienar por completo una comunidad que está aterrorizada y en pleno duelo? Y ahí es donde la medicina choca de frente con la humanidad. Los informes de la OPS y la OMS lo dicen clarísimo. La movilización comunitaria es tan crítica como el lactato de Ringer. Si llegan médicos vestidos como astronautas, aíslan a los enfermos en carpas opacas y confiscan los cuerpos de los fallecidos, la gente entra en pánico. Lógico. Yo también lo haría. Por supuesto. Y el mayor foco de infección en epidemias pasadas, fíjate, han sido los funerales. La tradición de lavar y preparar el cuerpo de los difuntos. Es que en muchas culturas eso es el acto final de amor y respeto. Pero virológicamente, un cuerpo recién fallecido de ébola es una bomba. La carga viral está en su punto máximo. Sin embargo, si prohíbes eso de tajo y sin empatía, la comunidad se rebela. ¿Ocultan a los enfermos? Ocultan a los enfermos, entierran a los muertos en secreto en la noche y el brote se vuelve invisible y explota, como ya nos pasó en África Occidental. Por eso los protocolos ahora exigen lo que llaman inhumaciones dignas y seguras. O sea, involucrar a los líderes religiosos y tradicionales. Totalmente. Sentarse con ellos, adaptar los ritos, permitir que la familia vea el cuerpo a una distancia segura, que hagan sus oraciones, pero sin tocar. Si ignoras la antropología cultural, pierdes la guerra contra el virus. ¡Qué fuerte! Y este colapso, esta tensión social y médica, me lleva al impacto a nivel macro. Porque las secuelas de un brote así no terminan con el último paciente dado de alta. El daño colateral es inmenso. Hay un editorial de la Gaceta Sanitaria que lo explica muy bien. Cuando un sistema sanitario débil, como los de estas regiones, se desborda por el ébola, pasa algo trágico. Todos los recursos se van al virus. Todo. Médicos, camas, guantes, jeringas, y entonces enfermedades súper comunes como la tuberculosis, la malaria o el VIH terminan causando muchísimas más muertes por simple falta de atención. Los hospitales cierran por miedo. Es una reacción en cadena. El ébola mata directamente a cientos, pero mata a miles indirectamente. Exacto.
Y para los que sí sobreviven al virus, la pesadilla tampoco termina ahí. Estaba leyendo un estudio brutal de 2018 sobre los sobrevivientes en Sierra Leona. Ah, sí, las secuelas postébola. Sí, la gente cree que superas la infección y vuelves a tu vida normal, pero no. Estas personas sufren problemas neurológicos y psiquiátricos súper graves. Depresión, migrañas debilitantes, incluso accidentes cerebrovasculares. A veces ni siquiera pueden cuidar de sí mismos por el dolor articular. Y médicamente, el porqué de esto es espeluznante. El virus es un estratega maestro. ¿A qué te refieres? A que tiene la capacidad de persistir en lo que llamamos órganos inmunológicamente privilegiados. Son partes del cuerpo donde el sistema inmune no entra con toda su fuerza para no causar inflamaciones destructivas. Como un santuario. Exacto, un escondite. Estamos hablando del interior de los ojos, que por eso los sobrevivientes sufren uveitis y ceguera. El sistema nervioso central, de ahí las migrañas. Y los testículos. Ah, claro, vi eso en el reporte. Es un detalle clave para la salud pública a largo plazo. Súper clave. Se ha documentado transmisión del virus a través del líquido seminal hasta 15 semanas después de que el paciente ya se recuperó y dio negativo en la sangre. ¿15 semanas? O sea, ¿casi 4 meses después? Por eso es vital mantener prácticas sexuales seguras y distribuir preservativos. Una persona curada puede, sin saberlo, reiniciar un brote en su comunidad semanas después. Entonces, haciendo una recapitulación de esta revisión, ¿qué significa todo esto? Pues es complejo. Una empatía cultural profunda. Es que el virus es tan letal, fíjate, precisamente porque explotó los instintos más nobles de la humanidad. Claro, el deseo de cuidar a tu hijo enfermo, el impulso de tocar y honrar a tus muertos. Usa nuestro amor como vehículo de transmisión. Para vencerlo, la ciencia y la solidaridad tienen que ir juntas. Y como señalan las fuentes, invertir en fortalecer los sistemas de salud y combatir la pobreza en los países afectados es en el fondo la única vacuna real a largo plazo. Y esto me deja con un pensamiento final bastante provocativo para quienes nos escuchan, reflexionando sobre lo que viene. Hemos hablado de Ituri, de Kampala, de los bosques ecuatoriales, pero el clima está cambiando. La migración de las especies. Exacto. Con el aumento de las temperaturas y la deforestación, el hábitat de estos murciélagos frugívoros se está moviendo. ¿Qué va a pasar cuando estos reservorios naturales migren hacia nuevos ecosistemas? Cuando encuentren un nuevo hogar en otras latitudes, llevando con ellos este virus a lugares donde ni siquiera hay una memoria inmunológica o cultural sobre cómo enfrentarlo. Un desafío que no conoce fronteras va a requerir, obligatoriamente, una ciencia sin fronteras. No todo merece una mirada rápida. Algunas ideas, algunos libros y algunos temas necesitan pausa, profundidad y reflexión. Eso es Análisis de Fondo, un podcast donde cada episodio te invita a pensar más allá de lo obvio. Libros, cultura, ideas y temas variados se convierten aquí en conversaciones con sentido, contexto y una perspectiva distinta. Porque entender mejor también es detenerse, analizar y mirar al fondo de cada tema. Análisis de Fondo. Escúchalo y descubre una nueva forma de reflexionar.